Hola de nuevo, hoy voy a hablaros del entorno gráfico de usuario del sistema operativo Windows 7. Hoy voy a hablaros de iconos, ventanas, botones, menús y barras de herramientas. Voy a empezar hablando de iconos. Un icono es una pequeña imagen acompañada opcionalmente de un rótulo textual que puede representar cualquiera de estas tres cosas: una carpeta, un archivo de datos o un archivo de programa. Para ayudarme en este video tutorial me he creado una carpeta de trabajo que, como buen icono de carpeta que es, cuando le doy doble clic se me abre el programa explorador de archivos y me muestra su contenido, y aquí vemos diferentes iconos que representan diferentes cosas. Por ejemplo, este icono representa una carpeta, lo mismo que este otro icono que antes he pulsado. Este otro icono representa un archivo de texto. Este es un acceso directo, se conoce porque tiene una flechita, un acceso directo al archivo de programa bloc de notas. Este es un acceso directo al archivo de programa calculadora. Este otro es un acceso directo al archivo de programa explorador de archivos de Windows. Este es un acceso directo al programa o al archivo de programa Google Chrome. Este es un acceso directo al archivo de programa Internet Explorer. En cambio, estos son accesos reales a sendos archivos de programa reales. Este es un acceso real a una imagen. Cuando se pulsa o se hace doble clic con el ratón encima de un icono que representa a un archivo de datos, se invoca el programa que trabaja con ese tipo de archivo, en este caso .txt. Se invoca ese programa, que en este caso es el bloc de notas, y se abre, como estamos viendo, el bloc de notas, y se muestra dentro de él, se muestra el contenido de dicho archivo de texto. Cuando se hace doble clic encima de un acceso directo a un programa, se invoca dicho programa, como estamos viendo aquí. Si uso el acceso directo a la calculadora, se abre la calculadora. En concreto, se abre la ventana principal de la aplicación o programa calculadora. De la misma manera, si doy doble clic encima de un icono que representa un archivo de programa, es decir, es un acceso real a dicho archivo de programa, el programa se ejecuta igualmente y muestra usualmente su ventana principal, que la cierro aquí. Este es, desde el punto de vista de los iconos, un icono que representa un archivo de datos, en este caso una imagen. Mientras que el archivo de datos del tipo TXT o de extensión TXT lo abre el bloc de notas, el archivo de datos
de extensión JPG lo abre el visualizador de fotos de Windows, que cierro aquí. Y ahora voy a hablar de ventanas. Las ventanas son zonas rectangulares que representan un programa en ejecución. Pueden ser abiertas, minimizadas, maximizadas, restauradas, movidas de posición, cambiadas de anchura y o altura y cerradas. Voy a hacer todas esas operaciones con una ventana. Por ejemplo, voy a abrirme de nuevo el bloc de notas con el fichero de los apuntes. Como le he dado doble clic al icono que representa el fichero de apuntes, se me ha abierto la ventana del bloc de notas viendo el contenido de dicho archivo de texto. Voy a cerrar esta ventana del explorador y voy a hacer operaciones sencillas con esta ventana. Ya he hecho una, que es abrir. Abrir una ventana significa ejecutar el programa del cual esa es la ventana principal. ¿Cómo minimizo una ventana? La minimizo pulsando este botoncito que parece como un símbolo de subrayado. Cuando lo pulso, desaparece la ventana y solo queda un vestigio de que estamos ejecutando un programa mirando en la barra de tareas. Como esta aplicación, bloc de notas, es una aplicación anclada a la barra de tareas, el icono, que normalmente nos mostraría solamente el dibujo, ahora nos muestra un texto que indica que tenemos abierto el archivo apuntes.txt con el bloc de notas. Este es el estado de la ventana minimizada. Cuando hacemos clic en este icono de la barra de tareas, la ventana se restaura. Es decir, pasa al estado anterior, que podría ser el estado de maximizado. Pero como en este caso no era el estado de maximizado, vuelve a un estado que no es el maximizado. Eso se llama restaurar. ¿Cómo se maximiza una ventana? Pulsando en el otro icono que parece un cuadrado. Cuando se pulsa en maximizar, la ventana ocupa y tapa completamente todo el escritorio. Si en este estado la ventana se minimiza, desaparece mostrándose de nuevo el escritorio, y cuando se pulsa aquí, la restauración es también un maximizado, porque pasa a tener el mismo tamaño máximo que tenía cuando se minimizó. Restaurar también es pulsar el botón que ha cambiado, que antes era el de maximizar, ahora se muestran dos cuadraditos. Cuando se pulsa, vuelve a ese estado de tamaño en el cual no está ni minimizada ni maximizada. Además, las ventanas pueden ser movidas de posición, normalmente arrastrándolas desde su barra de título. Yo pincho en la barra de título y sin soltar el botón del ratón, muevo el ratón. Y la ventana pasa a estar arrastrada y la puedo colocar en el lugar que mejor me convenga. Las ventanas también pueden ser cambiadas de anchura y o altura. Para eso tenemos que arrastrarlas
de sus bordes. Cuando el borde se arrastra, la ventana pasa a tener otro tamaño. Si se arrastra el borde derecho, lo mismo. Si se arrastra el borde izquierdo, cambian su tamaño. También pueden ser arrastradas las esquinas de la ventana, con lo cual se puede estar cambiando simultáneamente el ancho y el alto. ¿Todo esto para qué? Pues para poder en un momento determinado tener varias ventanas abiertas y que no nos estorben las unas con las otras. Por ejemplo, si abro también la calculadora, ya tendría dos ventanas. Si la calculadora me está tapando parte de la ventana de apuntes, a lo mejor tendría que arrastrarla y ponerla a un lado y hacer eso mismo con la ventana de apuntes hasta que tuviese, cambiándole también el tamaño, la anchura y la altura, tuviese el estado óptimo para poder trabajar en este caso con las dos ventanas, la de los blocs de notas y la de la calculadora. Si una ventana está parcialmente tapando otra, aún así, sin moverla, podemos ver la otra pulsando en su barra de título. Hacemos clic en la barra de título y la ventana correspondiente pasa a primer plano, quedando oculta la otra ventana que no se ha pulsado su barra de título. De la misma manera, esas otras ventanas que están detrás pueden pasar a estar delante pulsando en su barra de título. Respecto a los botones son zonas rectangulares que contienen un icono y o un rótulo textual. Pueden ser pulsados haciendo clic con el botón principal del ratón, en cuyo caso se invocarán distintos procesos conforme al programa que contiene el botón. Por ejemplo, en la calculadora tenemos un montón de botones que representan los números. Cada vez que pulsamos en un botón, se muestra en el display de la calculadora, se muestra el número correspondiente. Igualmente con la coma decimal. En cambio, otros botones no muestran números, representan la operación. Cuando sigo pulsando botones, el programa evoluciona con arreglo a los botones que se van pulsando. Y cada botón pulsado invoca una acción dentro del programa que contiene el botón. Los menús son botoneras, desplegables o no, con botones rectangulares que contienen un rótulo textual y opcionalmente un icono. Por ejemplo, podemos ver el menú de la calculadora que cuando pulsamos muestra un desplegable, o ya una vez que hemos pulsado simplemente nos movemos y vemos un desplegable. Los botones se van sombreando con arreglo a cuando pasa el ratón por encima, y este conjunto de opciones que están ordenadas normalmente en una línea que está justo debajo de la barra de título, estas opciones son el menú del programa. Por ejemplo, en el bloc de notas tenemos otro menú que representa otras opciones, en este caso las del programa bloc de notas. Respecto a las barras de herramientas, ni el bloc de notas ni la calculadora tienen barras de herramientas propiamente dichas. Para ver un ejemplo de barra de herramientas tenemos que irnos a otro programa. Por ejemplo, si nos vamos al
WordPad, en este programa sí que podemos ver barras de herramientas. Como veis, hay un montón de botones. Las barras de herramientas son intercambiables, se pueden mostrar o ocultar para según qué trabajo se esté haciendo. Consisten en un conjunto de botones, listas desplegables, que representan acciones concretas con el texto que se esté escribiendo, en este caso con el WordPad. Esto no es lo mismo, esta barra de herramientas no es lo mismo que un menú, aunque puede llegar a tener las mismas opciones que los menús, pero sí es más representativa porque los iconos se estandarizan en función de las acciones pertinentes que representan o que se van a hacer con ellos. Por ejemplo, en los procesadores de texto, en las barras de herramientas donde aparece una N, normalmente significa, como en este caso en el WordPad, significa que el texto seleccionado va a pasar a ser un texto en negrito. Por lo tanto, una barra de herramientas es un sistema más intuitivo de botonera que el menú. En los menús, en cambio, sí tienen que estar absolutamente reflejadas todas las opciones del programa. Una barra de herramientas contiene solo las opciones más utilizadas del programa. Como último toque al tema de las barras de herramientas, os diré que Internet Explorer 9 tiene ocultos por defecto tanto los menús como las barras de herramientas, mostrándose solamente la barra de título y la barra de direcciones junto con las pestañas que representan las ventanas de las páginas web abiertas. Sin embargo, es opcional mostrar tanto los menús como las barras de herramientas, como vamos a ver. Pulsamos con el botón secundario del ratón sobre esta zona vacía de las pestañas y nos aparece un menú contextual en el cual podemos pinchar en barra de menú para mostrar el menú del programa, que como vemos es un menú bastante extenso en opciones y en subopciones. Y también podemos mostrar algunas barras de herramientas, como por ejemplo la barra de favoritos y como por ejemplo la barra de comandos y como por ejemplo la barra de estado. Todo esto son opciones que están desactivadas por defecto, que en un momento dado puede ayudar que estén mostradas, pero el caso es que cuando están mostradas nos quitan tamaño para lo que es la ventana de navegación, con lo cual tenemos que decidir si queremos tenerlas visibles o ocultarlas. Siempre podemos ocultar, por ejemplo, la barra de comandos, pulsando de nuevo aquí, desaparece la barra de comandos. De igual manera puede desaparecer la barra de menú, la barra de favoritos y la barra de estado, que en este caso yo la voy a dejar porque me da mucha información sobre qué está ocurriendo en el navegador. Y esto es todo. Ya hemos visto un entorno gráfico y hemos visto ejemplos de ventanas, botones, menú, barras de herramientas y iconos. Recordad que el icono que representa un acceso directo, como por ejemplo este,
es un acceso directo a este mismo programa. El programa tiene un dibujo que es su icono y un nombre que es su rótulo, y el acceso directo a ese programa contiene exactamente la misma imagen que el programa o que el acceso real, pero le aparece una flechita. Esto siempre será un acceso directo porque tiene una flechita, lo mismo que esto y que esto. En cambio, esto es un acceso real. Tanto este, como aquel, como este de abajo. Es importante distinguir entre accesos reales y accesos directos. Esto es todo por hoy. Me llamo José Antonio Rojas Delgado y soy analista programador de aplicaciones informáticas de gestión y aplicaciones web. Si quieres saber algo más sobre mí o sobre mi trabajo, visita www.rojasdelgado.com y ya sabes que puedes escribirme a joseantonio@rojasdelgado.com o llamarme a estos teléfonos que figuran en mi página web. Gracias por atender mis explicaciones, por darme ánimo en vuestros comentarios, por suscribirse a mi canal de YouTube y por compartir, tuitear y recomendar lo que publico. Nos vemos en el próximo videotutorial.